En videos anteriores yo estaba explicando de que Jesús es una persona negra de cabello blanco, como lo dice las escrituras. Y en este video yo les voy a explicar por qué Jesús debía ser negro, por qué el Mesías no podía ser blanco. ¿Por qué no podía ser blanco? Ustedes deben saber de que la historia de la Biblia no empieza con Israel. La historia de la Biblia no empieza con Israel. Pensar eso sería un error. Estaríamos omitiendo mitad de la historia. Esta mitad de la historia. Cuando tú vas a la iglesia, te cuentan solamente la mitad de la historia. Desde Israel. Desde Israel. Pero ¿qué ocurrió antes de Israel? Eso es lo que les voy a contar aquí. Porque la historia de la Biblia empieza con Adán y Eva, pero Adán y Eva tienen algo diferente, y es que ellos son creados por Jehová nuestro Dios. Ellos son creados. El primero que abre matriz es Caín, y Caín viene siendo el primogénito de la humanidad, y él tiene una bendición, la bendición de la primogenitura, y Caín significa el adquirido de Jehová. Es decir, Caín tiene todas las cualidades de Jehová nuestro Dios, pero él nace con un defecto en su corazón, que no es tan puro de corazón, a causa de Adán y Eva. En sí, no es culpa de Caín, sino de sus padres, que él nació con un defecto de rebeldía. Pero él, ¿qué hizo? No tuvo pureza de corazón, ni tampoco pensó en sus hechos, sino que él ¿qué hizo? Se fue en la rebeldía, totalmente, se fue en la rebeldía. Y ya lo que él hizo de matar a su hermano es culpa de él. Pero que él naciera con la rebeldía es culpa de Adán y de Eva. Pero de él matar a su hermano fue culpa de Caín. Por eso Jehová puso sobre él una maldición. Y deben saber de que la descendencia de Caín fue la primera que habitó la tierra prometida, los cananeos. Entonces, antes de Israel, ser Israel, se llamaba como Canaán, la tierra de Can. Y ahí vivían los cananeos. ¿Por cuánto tiempo vivieron ellos? Por más de 2500 años. Miren, cuando Abraham era uno, y él miraba la tierra prometida y miraba a los cananeos. Cuando Isaac era uno, él miraba la tierra prometida y ahí vivían los cananeos. Cuando Jacob era uno, él miraba a los cananeos habitando la tierra prometida. Entonces, la historia de la Biblia no empieza con Israel, sino que empieza con los cananeos. Con los cananeos. Y ustedes deben saber de que los cananeos recibieron todas las promesas que recibió Israel. Ellos recibieron los mandamientos, las fiestas del Señor, ellos contaban los jubileos. Eso ustedes lo pueden leer en el libro de Melquisedec, de que los cananeos celebraban las fiestas del Señor. Ellos también esperaban a un Mesías que se iba a llamar Melquisedec. Ellos lo estaban esperando, estaban esperando al Mesías. Tenían las fiestas, tenían todo, así como Israel. Pero ellos empezaron a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios. Y Jehová nuestro Dios dijo, no les voy a dar ese privilegio de que el Mesías nazca de entre ellos, sino que los voy a reemplazar. Los reemplaza ¿por quién? Por Israel. Porque Jehová nuestro Dios empieza a probar a Abraham, prueba a Isaac y prueba a Jacob. Y dice, de la descendencia de Jacob voy a traer a un pueblo escogido. Y a ellos Dios le da la orden a Israel de que mate a los cananeos, de que los mate. Pero resulta y pasa que Israel no los mata, sino que ellos cohabitan con los cananeos. Y muchos de los cananeos se fueron a vivir a África. A África. Esa es la realidad. Y ustedes deben entender esto. Este reemplazo que Jehová nuestro Dios hace de cananeos, personas negras, por personas blancas. Ahora bien, si Jehová nuestro Dios ya le había prometido a los cananeos un Mesías que se iba a llamar Melquisedec,
¿Y cómo debía ser Melquisedec? Negro. ¿Por qué? Porque los cananeos son negros. Y si Jehová nuestro Dios cambia el pueblo, pero no cambia el Mesías, ¿cómo tendría que haber llegado Jesús, Yeshua HaMashiach, que es el mismo Melquisedec despojado de su sacerdocio? Negro, porque Jehová nuestro Dios cambia el pueblo, pero no cambia el Mesías. El Mesías sigue siendo el mismo, por eso dice las Escrituras. Juró Jehová y no se arrepentirá que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué ocurre con el orden de Melquisedec? Hay dos órdenes sacerdotales. Una es el de Melquisedec y la otra es arónica. A Israel le pertenece el orden sacerdotal arónico y el orden sacerdotal de Melquisedec le pertenece a los cananeos. Y dice, juró Jehová y no se arrepentirá que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él está diciendo, yo no soy del orden arónico, yo soy del orden de Melquisedec. De Melquisedec. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando llega el Mesías, ellos dicen, venga, pero ¿por qué el Mesías es una persona negra? ¿Y por qué hace tantos milagros? ¿Por qué sana a la gente? ¿Por qué cumple todas las promesas? Pero es negro. Y todos los de Israel, la mayoría, somos blancos. ¿Qué hacen con él? Lo rechazan. Dicen, no, él no es el Mesías, pero ellos no entienden de que los que estaban antes, que eran los cananeos, ellos son el verdadero pueblo. Es decir, ustedes deben entender una cosa, miren. Es como si tú fueras un padre de familia. Jehová nuestro Dios, a él se le conoce como Abba Seculán. Abba es padre, Seculán de todos. Jehová es el padre de todos. Pero ustedes deben saber de que la descendencia de Caín, que significa el adquirido de Jehová, son los hijos directos. Son los hijos directos de Jehová nuestro Dios. Hijos directos que hoy en día están en África. Ellos son los hijos directos. Y Jehová nuestro Dios, cuando los reemplaza a ellos, lo que hace es adoptar a Israel. Los adopta como hijos en reemplazo de ellos. Es como si tú tuvieras una casa y tú tienes tus hijos, pero tus hijos son rebeldes, rebeldes. Entonces tú los echas y adoptas otros hijos. Es decir, Israel son hijos adoptados. Adoptados. Tanto que Moisés lo dice. Moisés dice, oye, oh Israel. Hoy, ¿por qué dice que hoy? Porque hay fecha en donde Israel vino a ser pueblo de Jehová su Dios. Dice, oye Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque Jehová los adoptó y los trajo a la tierra del cananeo para dársela, porque la tierra del cananeo es su casa, es la casa de Jehová. Los trajo a su casa, los trajo a su casa. Esa realidad, los trajo a su casa y les dijo, hoy hay fecha en que Dios adoptó a Israel mediante un pacto, pero a ellos no. ¿Por qué? Porque los cananeos son hijos directos de Jehová nuestro Dios. ¿Cómo es Jehová nuestro Dios? Él es negro, sino que lo cubre una luz, y él es una persona negra. Y por eso, cuando vemos a Jesús, él también es una persona negra. Tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y él estaba mirando a una persona negra. Le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y por eso los judíos no reconocen a Jesús, porque ellos saben de que Jesús es una persona negra. Ellos lo saben. Ellos lo saben. Esa es la realidad. Ahora bien, hay otra parte que es muy importante explicarla, que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué ocurrió? De que hay dos ángulos. Presten atención, hay dos ángulos. Un ángulo es esto. Se supone que los cananeos, si Caín no hubiera pecado, ellos hubieran habitado la tierra prometida.
tranquilamente Jehová nuestro Dios no los hubiese quitado para nada. Él no los hubiese quitado. Y el Mesías hubiera nacido bajo el nombre de Melquisedec. ¿Para qué necesitamos a Israel? No tenemos a Israel porque los cananeos no han pecado. Si los cananeos no pecan, no los reemplazamos. Pero como ellos empezaron a pecar, eso hizo que se desordenara todo. Entonces tenemos un ángulo. Pero ¿qué ocurrió? Que los cananeos perdieron el Mesías. Entonces este ángulo se quedó así, sin la piedra angular, que es la parte que forma aquí. Y Israel es el otro ángulo. Entonces, la piedra que desechan los edificadores. Primeramente, Jehová nuestro Dios le quitó el privilegio a los cananeos de que entre ellos naciera el Mesías. Se lo quitó, les quitó esta piedra. Y esta partecita de arriba se vino y nació en medio de la tribu de Judá. Y nació que la piedra angular. Pero dice la escritura, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De qué ángulo? Pues resulta que como los judíos rechazaron a Jesús, esta piedra vuelve y se va para aquí y vuelve y se forma el ángulo. E Israel se queda sin gloria, sin cabeza. Y eso es lo que va a ocurrir para ese tiempo, de que ellos van a poner una cabeza que no es, que es el anticristo. Aquí, y van a cometer la abominación desoladora, porque ellos se quedaron sin Mesías, porque la piedra que ellos desecharon se fue al otro ángulo, volvió. ¿Por qué? Porque no se va a quedar en un lugar donde lo rechazan. Nadie va a hacer eso. Nadie va a hacer eso. De quedarse donde lo rechazan, nadie va a hacer eso. Jesús se va otra vez con sus hermanos, que son los cananeos. Bien, él nació en la tribu de Judá, eso lo sabemos todos. Pero por cuanto rechazaron al Mesías, él se va al otro ángulo y queda perfectamente. Esa es la realidad. Hay dos ángulos, los cananeos e Israel. Esa es la realidad. Por eso el Mesías debía ser negro sí o sí. No podía ser blanco. ¿Por qué? Porque ya se le había prometido a los cananeos, y los cananeos son un reflejo de Jehová nuestro Dios, que ellos son primero que los israelitas. Los israelitas entran en la historia como a la mitad de la Biblia. Esa es la realidad. Y luego se empieza a contar toda la historia de ellos. Ahora bien, ustedes deben saber de que las películas de Jesús no son correctas. El personaje principal no es correcto. Mel Gibson, las películas que las ha hecho mal. ¿Por qué? Por el personaje principal. La Pasión de Cristo es una película que está mal hecha. Está mal hecha. ¿Por qué? Porque el personaje principal no es correcto. Y tú lo puedes leer tranquilamente en tu Biblia. Tú tomas tu Biblia, 15 minutos. Eso te demoras leyendo Apocalipsis capítulo 1, Daniel 10, Apocalipsis capítulo 4 e Isaías 53. 4 citas bíblicas vas a leer donde dice la revelación de Jesucristo que Dios me dio. Ahí están revelando cómo es el aspecto de Jesús. Y eso está escrito desde tiempo antiguo. Es decir, si iban a hacer una película de Jesús, por lo menos hubieran leído estas 4 citas bíblicas y hubieran puesto una persona negra de cabello blanco, como lo dicen las escrituras. Lo hubieran puesto y ya. Pero no están representando correctamente a Jesús. Tú puedes seguir leyendo. Daniel, miren. 2 autores diferentes describiendo a una misma persona, a Jesús, Yeshua HaMashiach. Ustedes deben saber de que yo soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Jesús es mi padre. Y en el libro de Apocalipsis y Daniel se describe a la misma persona. ¿De qué color? Bronce bruñido, y su cabello es blanco como la lana. Sigues leyendo. Apocalipsis capítulo 4. Dice que el que está sentado en el trono, que es Jesús, es de color bronce bruñido, como los negros, como los morenos. Sigues leyendo. Isaías 53, donde dice que es como raíz de tierra seca. Dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. La raíz de tierra seca es como los negros, como los morenos. Pero mire lo que ocurre. Mire lo que ocurre.
¿cómo es posible de que una película cristiana la hagan erróneamente? Porque hay que decir una cosa, miren, el personaje principal de la Pasión de Cristo es el error, pero el contexto está bien. Lo demás, todo lo demás de la película está bien, pero el personaje principal no, porque Jesús es negro de cabello blanco. ¿Y cómo es que en la serie de Loki sí ponen realmente a Jesús? ¿Por qué? Jesús es mi padre. Ya les he dicho, yo soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Jesús es mi padre. Y miren, esta es la ropa que Jesús utiliza en el cielo. Son sus colores favoritos. El color favorito de Jesús es el morado y el verde. Esa es la ropa de Jesús. Y si tú quieres conocer a Jesús, saber cómo Él se expresa, es como lo hizo Jonathan Mayer, que es el actor que interpreta a He Who Remains, que es aquel que permanece. Él es una clara representación de Jesús. Incluso en el diálogo que tienen en el capítulo 6 de la primera temporada de Loki, donde él le dice a Loki y a Sylvie que Loki es una representación del diablo porque él es el dios de las mentiras y Sylvie es una representación de Israel, donde él les dice, ¿no es lo que esperaban, verdad? Y ellos le responden, eres solamente un hombre de carne y hueso. ¿Los decepcioné mucho? ¿Por qué? Porque Israel estaba esperando una persona blanca, un Mesías blanco como ellos, pero no, porque ellos fueron ¿qué? Reemplazados. Y deben saber de que Él es una clara representación de Jesús, de Yeshua HaMashiach, es una clara representación. La ropa, los diálogos, todo es una clara representación, porque como les digo, es una representación, es una representación. Esa es la realidad, de que Él sí es una representación de Jesús, porque esa es la ropa que Él utiliza. Esa es la ropa que Él utiliza. La película de la Pasión de Cristo no es correcta por el personaje principal. ¿Y qué ocurre ahí? De que nosotros debemos entender de que estamos siendo injustos dándole la gloria del que Él murió en la cruz del Calvario fue una persona negra y se estamos dando a una persona blanca, cuando eso no es correcto. Quien murió en la cruz del Calvario por tus pecados fue una persona negra de cabello blanco, como lo dice las Escrituras. Lo dice toda la Biblia en todos los idiomas. Ahora bien, ustedes deben entender de que hay diferencias entre el orden de Melquisedec y el orden arónico. Vamos a prestar atención a eso que es muy importante. Ustedes deben saber de que Jehová nuestro Dios se representó en el primer hombre, Adán, como un varón negro, representando la noche. Y en Eva se representó su luz. Y eso forma un día. Por eso tenemos 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz para formar un día de 24 horas. Jehová nuestro Dios se representó en el hombre negro, representando que el universo, y en la mujer representando el cielo. El cielo, por eso el cielo es blanco y el universo es negro. Y ahí es donde arranca, teniendo un varón negro y una mujer blanca. ¿Para qué? Para que de ahí salga la paleta de colores, salga Caín, salga Abel y salga Zen. Porque si ambos son blancos, ¿cómo va a salir Caín? Y si ambos son negros, ¿cómo va a salir Zen? Necesitamos que uno sea negro y el otro blanco. Así como el día y la noche. Tenemos oscuridad para descansar y el día para trabajar. Así es Jehová nuestro Dios. Entonces, ustedes deben saber de que la expansión de Adán son los cananeos, que representan al hombre. Y por eso, Caín es el que tiene el orden de Melquisedec. Y miren lo que dice. Salmo 110, versículo 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
La descendencia de Caín son los únicos que tienen el orden de Melquisedec, que son sacerdotes negros. Por eso Melquisedec era un varón negro. Esa es la realidad. Y los que vivían en la tierra prometida eran personas negras. Y la expansión de Eva es ¿quién? Es Israel. Y a ellos se les dio el orden arónico. El orden arónico. El orden arónico. Esa es la realidad. Y por eso él dice que él es del orden de Melquisedec. Jehová nuestro Dios es de este lado, más no del lado arónico, porque si no diría, juró Jehová y no se arrepentirá. Él es sacerdote para siempre según el orden arónico. Pero no dice así. Dice que él es del orden de Melquisedec. Él es un cananeo. Y por eso Moisés, cuando tú leas el Éxodo, Moisés no sabe a dónde llevar el pueblo. Porque él al final, quien lo contrata a él es Melquisedec. Quien está en la zarza, el ángel de Jehová, es Melquisedec, el sacerdote que está más cerca de Dios. Que él es el que está cerca de Dios. Melquisedec. Él es el que está en la zarza. Y él llama a Moisés. Moisés, Moisés, quita tu sandalia porque en el lugar en que estás, tierra santa es. Él es el que llama a Moisés para que haga las señales. Y él es el que los guía ¿a dónde? A su casa, a la tierra prometida, porque Moisés no sabía dónde quedaba la tierra prometida. Moisés le dice a Jehová nuestro Dios, déjame ver la tierra que le vas a dar a tu pueblo. Y ahí fue cuando Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, pero no sabía dónde llevarlos. ¿Quién lo estaba llevando? El mismo Melquisedec, que era un cananeo. Él sabía cómo llegar a la tierra. Es decir, te pongo un ejemplo. Tú invitas a un amigo a tu casa, pero tu amigo nunca ha ido a tu casa. Así es Moisés. Moisés es ese amigo. ¿Cómo él va a llegar a tu casa si tú mismo no lo llevas? Y eso es lo que ocurre. Quien llevó a Israel a la tierra prometida fue un cananeo, fue Melquisedec, que es el mismo Jesús, Yeshua HaMashiach, que por siempre vive. Solamente una persona que conozca el camino los pudo haber llevado, porque Moisés no sabía el camino. Moisés no sabía el camino, esa es la realidad. Solamente un cananeo los podía llevar. Y ese fue Melquisedec, que es el mismo Jesús, Yeshua HaMashiach. Sino que Jesús, Yeshua HaMashiach, es un hombre terrenal. Él ya existía como Melquisedec. Es decir, siempre ha estado Jehová nuestro Dios y Melquisedec. Y cuando Jesús, Melquisedec, descendió a la tierra, descendió bajo el nombre de Jesús, Yeshua HaMashiach, que ese es un nombre terrenal. Esa realidad. Y Melquisedec es un hombre sacerdotal. Y hay diferencias. ¿Por qué? Porque en el sacerdocio arónico, Leví sacrifica y Judá va a la guerra y son reyes. Judá no puede ofrecer holocausto y Leví no puede reinar porque cada uno tiene su función. Pero en el orden de Melquisedec, el sacerdote puede ir a la guerra y puede sacrificar al mismo tiempo. Es como si Leví y Judá estuvieran juntos. Esa es la diferencia. Por eso hay una parte en que hay un rey que es de la tribu de Judá y él quiere sacrificar incienso ante Jehová. Y Jehová le da una lepra porque no le corresponde a los de Judá sacrificar ofrenda. Pero a los del orden de Melquisedec, ellos pueden ir a la guerra, pueden reinar y pueden ofrecer incienso a Jehová, incluso una ofrenda. Esa es la gran diferencia. Ahora bien, ustedes deben saber de que esta combinación de Adán y Eva, blanco y negro, así como el día y la noche, se representa en toda la humanidad. ¿Por qué? Tenemos a Adán, tenemos a Eva, la noche y el día.
12 horas, 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad para un total de 24 horas. Y asimismo, ¿ocurre con quién? Con Noé. Muchas personas piensan que Noé es un varón blanco, pero no. Él es un varón negro, porque así son todos los padres de la humanidad. Él es un varón negro porque él maldice a su hijo menor, que es Cam. Cam, padre de Canaán. ¿Y cómo van a ser un niño negro de un varón blanco? No ocurre eso, sino que Noé es negro y él maldice a su hijo menor, que es Cam, porque así ocurre siempre. Entonces, Adán y Eva, ocurre el mismo formato. Noé, un varón negro, y su esposa, que viene siendo como una Eva. Y asimismo, como de Adán y Eva salió Caín, que se viene siendo Cam, de Adán y Eva salió Abel, que viene siendo Jafet, y de Adán y Eva salió Zen, de Noé y su esposa salió Zen. Los tres colores. Entonces, para que salgan los tres colores, se necesita que uno sea negro y el otro sea blanca. Uno negro y uno sea blanca. Y así mismo ocurre en el libro de No, donde dice que del arca salió un toro blanco, un toro negro y un toro rojo. Las tres razas de la humanidad. Es realidad. Porque muchas películas han puesto de que Noé es un varón blanco, pero eso no es correcto. Eso no es correcto. Él es un varón negro y su esposa es una mujer blanca, para que salga la paleta de colores. Ahora bien, es increíble cómo Jehová nuestro Dios se representa en el hombre negro, porque el hombre negro representa el universo y Eva representa el firmamento. Por eso cuando tú ves el firmamento lo ves blanco. Eva es blanca. Adán representa el universo y el universo es negro. Jehová nuestro Dios se representa en Adán. Adán a Caín. De Caín a Can. A Can. Y el hombre que más se revela contra Dios es el hombre negro. El hombre negro es el que más se revela contra Dios. Y eso lo vamos a ver a lo largo de la historia. Caín se rebeló contra Jehová nuestro Dios porque Jehová nuestro Dios le dijo, mire, si usted hace bien, será enaltecido, pero si no hace el bien, el pecado se enseñoreará de ti. Entonces, el pecado está por encima de las personas negras, se ha apoderado de las personas negras y el pecado domina a las personas negras. Las personas negras no dominan el pecado, sino que el pecado los domina a ellos. Esa es la realidad. Ahora, mire lo que dice Génesis capítulo 10, versículo 6, diciendo, los hijos de Can, ustedes deben saber que todos los descendientes de Adán, Caín, Can, son personas negras. Y por el otro lado tenemos la descendencia de Eva, que viene siendo como las personas blancas. Es una esparción. Entonces los hijos de Can son Cus. Cus, los cusitas, son negros. Así como la esposa de Moisés y Nimrod. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber de que de Cus viene la palabra Kish. Kish. Y de Kish viene la palabra King, que significa rey. Entonces, de los cusitas viene el linaje de los reyes. Viene el linaje de los reyes. Y por eso, Jehová nuestro Dios le da a Moisés una mujer cusita. ¿Qué significa
el matrimonio entre Moisés, que es un levita, y una mujer cusita, porque ustedes piensan que la mujer de Moisés era alguien fea, una mujer morena fea. No, no. Séfora era una hija de príncipes, era la hija de un príncipe. Moisés no se casó con cualquier mujer, Moisés se casó con una princesa. Esa es la realidad. Se casó con una princesa porque de Cus es el linaje de los reyes y Moisés es un levita, un guardián de la Torá. Por lo tanto, Jehová nuestro Dios le está diciendo al lector que cuando lee que Moisés se casó con una cusita, Séfora, le está diciendo al lector, mire, que el linaje de los reyes gobierne con la Torá. Eso significa la unión entre Moisés, que representa la Torá, y Séfora, que representa el linaje de los reyes. Que los reyes gobiernen con la Torá. Eso es lo que dice el matrimonio entre Moisés y Séfora. Muchos rabinos judíos son racistas con la esposa de Moisés y dicen, es que la esposa de Moisés murió en el desierto y Moisés tomó otra esposa. Eso es falso. Eso es falso. Moisés tuvo sus hijos con Séfora. Es la realidad. Porque a ellos no les gusta que digan que Moisés tuvo una esposa cusita, porque es una mujer negra. Pero esa realidad, Moisés tenía una mujer negra. Incluso los testigos de Jehová hace poquito hicieron un videoclip donde hablaban de Miriam y Aarón que murmuran contra Séfora. ¿Por qué creen que Jehová le golpea la piel? Jehová le golpea la piel a Miriam porque ella fue racista. Por eso le pudrió la piel. Pecado de racismo. Ahora bien, luego tenemos a Misraim. ¿Qué significa Misraim? Misraim significa Egipto. Egipto. Y Egipto significa tierra negra o tierra de negros. ¿Por qué? Porque ellos de ellos vienen ¿quién? Can. Can, Cus y Misraim. Es decir, los cusitas y los egipcios vendrían siendo parientes. Y Fug. De Fug se sabe muy poco. Se sabe muy poco. Y los cananeos, porque todos ellos eran negros. Eran negros. Y la escritura enseña de que Nimrod viene siendo que el primer poderoso en la tierra. Cuando cuentan las historias de Nimrod o de Gilgamesh, las cuentan como si él fuera un varón blanco, pero eso no es correcto. Eso no es correcto, porque él es un cusita, un varón negro. Y él llevó en rebeldía a todas las personas negras. Las llevó en rebeldía a hacer lo malo, a irse en contra de Jehová. Ahora bien, mira lo que dice Génesis capítulo 10, versículo 9, diciendo, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Jehová me ha estado enseñando algunas cositas acerca de Nimrod. Y es que Nimrod era un servidor de Jehová. Eso es lo que se entiende, de que Nimrod era un servidor de Jehová. Porque recordemos que ya estaba una ley que es muy similar a la ley de Moisés, donde aparece el ojo por ojo y diente por diente. Es muy similar. Entonces aquí dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Entonces Nimrod era un siervo de Jehová, pero él mataba a las personas y no les daba
la misericordia, que eso es importante. Aquí dice que Nimrod era un cazador que iba delante de Jehová y hacía parte de la voluntad de Jehová, parte. Pero él a las personas no les daba la misericordia, y la misericordia es muy importante. Él no se las daba. Cuando Jehová te da el juicio, que es verdad y misericordia. Verdad y misericordia, que es que Dios te da el juicio, pero también te extiende la misericordia. Pero entonces, Nimrod no les daba la misericordia, sino que simplemente los mataba y hacían ver de que Dios es un Dios totalmente muy duro, muy duro. Y al final, las acciones de Nimrod se fueron contra Jehová. ¿Por qué? Porque al final no estaba haciendo lo que él quería que hiciera. Eso mismo le pasó a Saúl. Saúl fue escogido primero y dice que para donde él salía victorioso. Pero luego empezó a hacer cosas que no agradaron a Jehová. Es lo mismo, es lo mismo. Y él empezó a llevar a las personas negras en rebelión contra Dios. Es lo mismo que pasa con Saúl. Saúl, la descendencia de Saúl, se empezó a ir en contra del rey David, que era el que a Jehová nuestro Dios había escogido. Entonces, quien construyó la torre de Babel fue un varón negro. Y él tenía la intención de subir al cielo a matar a Dios. Claramente, si tú creas una torre y quieres disparar al cielo, tú lo puedes hacer. Pero Dios te vale es la intención. ¿Con qué intención tú construiste la torre? ¿Con qué intención tú disparas al cielo? ¿Con la intención de matar a Dios? Ah, bueno, Dios te acepta el desafío y lo mira con esa intención de querer matar a Dios. Aunque dispares al cielo, no pasa nada. Pero Dios mira la intención. Eso es lo que pasaba con Nimrod. Y deben saber de que las personas en esa época lo que hacían era, estaban aquí y empezaban a lanzar flechas hacia arriba. Y las flechas cuando caían, herían a sus propios compañeros. Y decían, miren, la flecha está juntada de sangre. Hemos matado a Dios. Hemos herido a Dios. Entonces había mucha perversidad. Y la mayoría de personas eran, ¿qué? Negras, porque eran lideradas por Nimrod, un cusita. Esa unidad. Y Dios, ¿qué hizo? Les confundió las lenguas y los esparció, dándoles misericordia. Dándoles misericordia, esa es la unidad, para que se cumpliera lo que él tenía determinado. Ahora bien, ustedes deben saber de que la historia del rey David es muy similar a la que estamos viendo aquí. Recordemos que el rey David pecó contra Jehová nuestro Dios. Y vamos a hacer de cuenta de que el rey David, Jehová nuestro Dios, se representa en el rey David. Rey David. Nimrod es una representación de Absalón. Absalón. Y recordemos que Absalón empieza a perseguir a su propio padre para matarlo, para quitarle el reino. Eso mismo está haciendo ¿quién? Nimrod. Nimrod. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Ustedes pueden leer la historia de que Jehová nuestro Dios se representa en David y Absalón representa a Nimrod. Es lo mismo. Recordemos que Absalón tiene un nombre muy importante que significa príncipe de paz. Y se supone que Nimrod, como era un vigoroso cazador delante de Jehová, debería ser un príncipe de paz, amar la paz. Pero no, Absalón se volvió en una pesadilla para David. Y al final terminó fue persiguiendo a su propio padre. Su propio hijo era perseguido, era perseguido por su propio hijo. Lo mismo estaba pasando con Nimrod.
es lo mismo, es la misma historia, sino que se ejemplifica. Ahora bien, yo les voy a explicar un método que es muy fácil para entender el Génesis. Para mí, las personas no han entendido el Génesis. Entender el Éxodo. Y entender el Éxodo es muy importante. ¿Por qué? Porque en el Éxodo nos hablan de Faraón. En otras Biblias dice Faraón, rey de Egipto. Pero ¿qué ocurre cuando dice Faraón, rey de Egipto? Faraón, rey de Egipto. Porque lo he leído en algunas Biblias que dice Faraón, rey de Egipto. Lo que ocurre es que como la persona, el cuerpo de Faraón, no está actualmente. Entonces lo que se utiliza es la palabra rey para rellenar el vacío de que no hay un faraón. Porque faraón ya es un título. Entonces se estaría diciendo dos títulos, faraón y rey. Y eso estaría mal. Es como decir, un rey es también un faraón. No se puede. Solamente utilizas un título, faraón o rey. Pero en algunas Biblias aparece unido, faraón, rey de Egipto. Se utiliza para rellenar el vacío de la figura que es faraón, porque la figura del faraón no está. ¿Qué figura tenemos? La de rey. Entonces, se utiliza la de rey para rellenar, para darle como el mismo estatus, para entender de que están en la misma línea, pero no se utilizan los dos, porque entonces no podemos decir es que el rey es rey faraón. Estaríamos utilizando dos títulos, doble titulación. Entonces, ¿qué ocurre? De que cuando se habla de faraón, no se está hablando de una persona blanca, se está hablando de una persona negra, porque cuando una persona blanca sube al poder supremo se le llama rey. Cuando una persona negra sube al poder supremo se le llama faraón. Cuando una persona asiática sube al poder supremo se le llama emperador. Cuando un árabe sube al poder supremo se le llama emir. Para cada grupo étnico, para cada líder de ese grupo étnico, hay un título. Rey, faraón, emperador, emir. Emir. Y esos títulos no se cruzan. Es decir, tú no le vas a decir al rey, tú eres un faraón, porque él te va a decir, no, eso no es correcto. Yo no soy un faraón. Él te lo va a decir. Entonces, ¿hacían mención a un rey como estos en el Éxodo? No. ¿Hacía mención a un emperador de estos? No. ¿Por qué? Porque él es un emperador, no es un faraón. Él no es un faraón. ¿O sí? No lo es. ¿Hacía mención a un emir? No, porque él no es un faraón. Entonces, los títulos no se cruzan. Sabemos de que en Egipto no estaba no estaba ni tampoco este. Entonces, ¿a quién hacía referencia? Hacía referencia a un faraón, a una persona negra, porque es el título del líder del grupo étnico de los negros. Esa es la realidad, porque los faraones siempre han sido negros. Entonces, cuando se habla en el Génesis, de que en el Éxodo, perdón, me confundo, se habla del faraón, se está haciendo referencia a una persona negra. Esa es la realidad. Ahora bien, y ahí podemos entender lo que ocurre al nivel de todo el panorama. No podemos olvidar el panorama completo, ver el panorama completo. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios peleó contra el faraón de Egipto. Y Egipto significa tierra negra. Egipto significa tierra negra o tierra de negros. Y es lógico de que en una tierra de negros, pues su líder sea una persona negra.
Entonces, mira lo que dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 15. Dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. ¿Quién fue siervo? Israel, en tierra de Egipto. Y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te manda que guardes el día de reposo. Jehová le dejó una ordenanza a Israel que guardara el día de reposo y que se acordaran de que ellos fueron siervos en Egipto. Entonces, los que tenían en servidumbre a Egipto fueron las personas negras. Esa es la realidad. Fueron las personas negras. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios sacó a Israel y lo sacó ¿a qué? A reinar. Y los que estaban arriba, que era Faraón y su casa, descendió a pagar las consecuencias. Porque todo se paga. Entonces, aquí tenemos a Israel y aquí tenemos a Egipto. El problema es que como ellos subieron al poder y quien tenga el poder escribe la historia, ¿qué empiezan a hacer? A borrar la historia de Egipto. ¿Para qué? Para vengarse y empezar a poner los faraones blancos y a vengarse. ¿Por qué? Porque ellos sí saben lo que ocurrió. Cambio que las personas negras quedan en la confusión diciendo, venga, pero ¿qué estamos pagando? ¿Qué mal estamos pagando? Y como los que cuentan la historia, la cuentan mal. ¿Por qué? Porque si tú miras una película sobre el éxodo, te dicen, no, es que los faraones eran blancos y los esclavos también eran blancos. Entonces no hay ningún conflicto entre personas negras y personas blancas. No hay ningún conflicto. Cuando sí lo hay. Esa es la realidad, sí lo hay. Sí hay un conflicto. Desde el tiempo antiguo, desde que Caín mató a su hermano Abel, hay un conflicto. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, ¿Israel qué ha hecho? Ha estado que borrando la historia de Egipto, borrando la historia de los negros. ¿Para qué? Para que no se levanten. Y yo les he dicho, miren, nuestros padres son los grandes reyes antiguos. Ustedes deben saber que yo soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Jesús es mi padre, yo los puedo llevar a la gloria en la que estaban sus padres, incluso a una gloria mayor. Esa es la realidad. Porque yo soy del linaje de los grandes. Esa es la realidad. Entonces, aquí tenemos a las personas que están confundidas, no saben qué está pasando, por qué no están haciendo todo eso. Incluso la anatomía del cuerpo de las personas negras es físicamente más desarrollada que la de una persona blanca. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios cuando creó se representó en el hombre negro, lo representó como una raza guerrera y por eso las personas negras han dado mucho problema a lo largo de la historia. Porque son una raza guerrera. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Son una raza guerrera. ¿Creada para qué? Para matar y destruir. A diferencia, porque Dios, como creó el blanco, también creó el negro. Jehová nuestro Dios creó al blanco ¿para qué? Para construir y para vivir. Tienen funciones diferentes. Uno destruye, el otro crea. Esa es la realidad, porque Jehová nuestro Dios, como creó el negro, también creó el blanco. Y por eso vemos de que Nimrod era ¿qué? Un cazador, era un guerrero. Faraón también, él tiene las cualidades de, ¿qué? De ser un sacerdote y ser un guerrero. Esa es la realidad. Pero cuando viene el castigo de Jehová nuestro Dios, ya ahí no vale ni cómo te veas, tú puedes ser muy fuerte, pero si sobre ti viene el castigo de Dios, ya no puedes hacer nada, que eso le pasaba a nuestros hermanos, que nosotros los vemos que son más fuertes, pero no se podían liberar de su castigo. ¿Por qué? Porque ellos esclavizaron a Israel por 400 años. Tenían que estar 400 años en servidumbre, quieran o no quieran. Esa es la realidad. Es realidad. Entonces, ustedes deben saber de que yo los puedo llevar a una gloria mayor.
¿Por qué? Porque nuestros padres tenían un conocimiento antiguo, una sabiduría oculta, la cual yo conozco. ¿Por qué? Por ser descendiente de los Ra, del linaje de los grandes. Y yo se los puedo dar, porque es una sabiduría que viene de Jehová nuestro Dios. Una sabiduría que viene de Jehová nuestro Dios. Y yo se las puedo dar. ¿Para qué? Para volver a la grandeza en la que estaban nuestros padres. No nos podemos quedar ahí. Ahora bien, nosotros debemos entender, y eso lo enseñan muchísimo en los rabinos, en la cábala, en el árbol de la vida, de que Jehová nuestro Dios, Él tiene tanto la parte masculina como la parte femenina. Y ustedes deben saber de que sí. Para nosotros es muy difícil entender a Dios porque nosotros somos humanos y Él es un Dios y sus pensamientos son muy diferentes a los nuestros. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios, Él es negro, pero a Él lo cubre una luz y esa luz que lo cubre es femenina. Es como el sol. El sol en su círculo es masculino, pero en su luz es femenino. Asimismo, es Jehová nuestro Dios. Él es masculino y femenino, igualmente que todo hombre. El problema es que los hombres malinterpretan eso y se van a la homosexualidad. Es el problema de malinterpretar algo tan delicado. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios, Él tiene la parte masculina y la parte femenina, igual que toda persona. Es decir, yo también tengo una parte masculina y una parte femenina. Esa es la realidad, pero no tiene nada que ver con la homosexualidad. Nada que ver. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber de que el hombre es el que engendra. Y de mí salen eh, niños y niñas. Es decir, yo cuando tenga a mi esposa simplemente ¿qué hace? Yo mando el espermatozoide y ella sostiene, pero en mi espermatozoide va la información si va a ser hombre o mujer. ¿De dónde salió eso? De mí, de un varón. Entonces de mí sale masculino y el femenino. Asimismo es Dios. Y para muchas personas se confunden con eso. Se confunden. ¿Por qué? Porque Dios se representa en los dos, tanto en el varón como en la mujer. Es realidad. Dios se representa en los dos. En los dos. Pero no está pegado. No es algo que usted diga, no, es que él está pegado. No, no. Se entiende de que dice la escritura que Jehová es varón de guerra. Él es un varón. Él es un varón, porque hay muchas personas que interpretan de que Dios es una mujer. No, eso es una, vendría siendo como una blasfemia. Tiene una parte femenina, pero él es un varón, así como yo. Yo soy un varón, pero tengo una parte femenina. Esa es la realidad. Incluso nosotros tenemos una parte femenina que es la mente. Por eso decimos la niña, perdón, con la decimos la niña o la mujer. El varón, él. Entonces tenemos la mente y la mente es femenina. Y tenemos el corazón. El corazón es masculino. Y tú para vivir necesitas ¿qué? La mente y el corazón. Entonces tú dentro de ti tienes una parte femenina y una parte masculina. Esa es la realidad. Y eso lo saben muchísimo los cabalistas, los masones y los illuminatis. Y ellos cometen el error de mezclarlo todo y decir, no, es que Dios es mitad hombre y mitad mujer. No, tiene una parte, sí, pero él es un varón. Él es uno y es un varón. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué ocurre? Que él se representó en cada uno de ellos, tanto en Adán como en Eva. Como en Eva. Y ustedes deben saber de que la continuidad de Eva era ¿quién? Era Abel. Y la continuidad de Adán es Caín. Es como si le estuviera pasando el mando. Y de Abel iba a aparecer Israel. Por eso Abel es Israel. Pero como Caín mató a Abel, lo mató,
Jehová nuestro Dios envió la información de Abel dentro de Zen. Y en Zen está Abel. Por eso se le llama la ley del sustituto. Por eso tú debes entender muy bien la Torá. En la Torá se habla la ley del sustituto. Incluso Judá le dice a su hijo que se llegue a la esposa de su hijo, de su hermano. ¿Por qué? Porque él había fallecido, para que le levantara descendencia. Pero él dice, venga, esta descendencia no va a ser mía, sino de mi hermano. Entonces él no le levanta descendencia y Jehová lo mata. Eso mismo ocurre con Abel y Sed. La descendencia de Sed no es de Sed, sino de Abel. Le pertenece a Abel. Cualquier persona que entienda la ley del sustituto sabe que lo que estoy diciendo es verdad, que la descendencia de Sem no le pertenece a Sed, sino que le pertenece a Abel. Por lo tanto, la descendencia de Abel viene siendo Abraham, Isaac y Jacob. Y de ahí sale Israel. Es como si Dios recuperara a Israel. Que Israel es la expansión de Eva. Y la expansión de Adán es Egipto. Egipto. Ahora bien, miren esto. Jehová nuestro Dios de Adán saca a Eva. Asimismo, Adán se esparció en Egipto y Eva se esparció en Israel. Jehová nuestro Dios de Egipto saca a Israel. ¿Por qué? Porque Israel es la segunda Eva. Es realidad. Y ustedes deben saber de que cada uno de ellos tienen un sacerdocio diferente. La escritura dice que Jehová nuestro Dios pertenece al orden de Melquisedec. Aquí hay una línea divisoria. ¿Entre qué? Entre lo masculino y lo femenino. Y la escritura enseña de que Jehová nuestro Dios no pertenece al lado femenino, sino que él pertenece al lado masculino. Dice, Salmo 110, versículo 4, dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec solamente lo tienen ¿quiénes? Los cananeos. Los cananeos. Por lo tanto, Jehová nuestro Dios, él es negro. Y la parte femenina de él es la luz que lo cubre. Que lo cubre. Y él es un varón negro y él pertenece al orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec. Y hay otro orden, que es el orden que le pertenece a Israel, que es el orden arónico. El orden arónico. Hay dos órdenes. Entonces, y el uno es masculino y el otro es femenino. Él pertenece al masculino porque Jehová nuestro Dios, él es un varón. Dice que él es varón de guerra. Varón de guerra. Y él pertenece a Adán, a Caín, a Can, a Melquisedec. Esa realidad. Él no pertenece al orden arónico. Es decir, por eso dice que Abraham es el amigo de Dios, Isaac y Jacob, pero él no pertenece a ese orden. Es la realidad, es la realidad. Entonces nosotros debemos entender de que las personas negras literalmente son hijos de Jehová nuestro Dios, hermanos de Jesús. Jesús vendría siendo como nuestro hermano mayor. Esa es la realidad.